Y el siguiente ejemplo será la entrevista. Y bueno, pues la entrevista es algo que ustedes ya también han manejado a lo mejor en algún momento. Y la entrevista es un diálogo en el que la persona, el entrevistador, generalmente algún periodista o algún encuestador hace una serie de preguntas a otra persona, el entrevistado, con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos y su forma de actuar. Entonces el entrevistado debe de ser siempre, una persona que interese a la comunidad, y el entrevistado es la persona que tiene alguna idea o alguna experiencia importante que transmitir, mientras que el entrevistador es el que dirige la entrevista, debe dominar el diálogo, presenta al entrevistado y al tema principal, hace preguntas adecuadas y cierra la entrevista. La entrevista obviamente es también la información y un reportaje, y las entrevistas pueden ser reales o imaginarias. Las reales presentan una o más personas, obviamente que sí existen, que sí son verdaderas, y responden pues a una serie de preguntas formuladas por el entrevistador. Las entrevistas imaginarias pues son aquellas en las que una persona adopta el papel del entrevistado, un artista, un escritor, y genera esa ilusión de que se está haciendo esa entrevista. Es como, por ejemplo, si yo dijera, voy a entrevistar a Mickey Mouse. Bueno, Mickey Mouse es un personaje ficticio porque no hay alguien que se llame Mickey Mouse. Hay una botarga, pero no es Mickey Mouse. Y entonces yo voy a decir, bueno, pues voy a imaginar que estoy entrevistándolo y le voy a preguntar cuándo nació, dónde nació, por qué se llama así, no sé, ¿no? Esas son las imaginarias, ¿no? Entonces, pues dentro de las partes de la entrevista tenemos la presentación, el cuerpo y el cierre. Entonces la presentación va a ser algo breve, es decir, como una introducción donde vamos a hablar sobre el tema principal de la entrevista. Vamos a lo mejor a decir, estoy entrevistando a tal persona, su nombre, algo de su trabajo, y hoy pues queremos desarrollar esa entrevista para conocerlo un poco más, que nos hable de algún proyecto, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de presentación. Tenemos el cuerpo. El cuerpo de la entrevista está formado por preguntas y respuestas, y es muy importante que elijamos estas preguntas y estas respuestas de una forma muy bien preparada, para que las preguntas sean buenas y fluya la conversación. Yo he visto entrevistas donde a los 5 minutos ya no hay nada que decir, y entonces quedan todos como y se pierde el hilo. Aquí lo importante es que el entrevistador, la persona que entrevista, tenga la capacidad para mantener el hilo de la conversación, ¿ok? Y no se vuelva una situación incómoda o forzada. Por eso es que es importante conocer a la persona que vamos a entrevistar con anticipación y saber por lo menos un poco de su trabajo, lo que hace, etcétera, etcétera. Entonces, también tenemos que en el cuerpo de la entrevista, las preguntas que se van a realizar deben de ser breves, claras y muy respetuosas. Hay preguntas que la gente hace que son irrespetuosas y provocan la reacción en el entrevistado, y se cierra la entrevista o se levantan y se van, y es muy lamentable, ¿no? Entonces también tenemos ya en la parte de la entrevista lo que es el cierre, y el cierre de la entrevista es donde debe de ser conciso. El entrevistador puede presentar un resumen de lo hablado o hacer un breve comentario personal, ¿ok? Y bueno, pues dentro de la entrevista debemos de mantener una actitud relajada, una actitud de mucho respeto, respetando también el tiempo de la persona, sin tantas cosas. Si yo hablo más que mi entrevistado, eso no es una entrevista, ¿ok? Entonces debo de buscar canales y preguntas que me ayuden a que mi entrevistado se sienta cómodo, y así pues se sienta mejor, ¿no? Entonces debemos también de procurar pues saber cómo preguntar, y también ir tomando notas cuando nuestro entrevistado esté contestándonos, hacer algunas anotaciones para que a lo mejor generamos otra pregunta, y así pues vamos estructurando algo un poquito más conciso, pero también condensado de información, que eso es lo más importante. Las entrevistas buscan generar información para de ahí partir y elaborar a lo mejor algún ensayo, algún resumen, alguna nota periodística, etcétera, etcétera, ¿ok? Nos funciona, es una forma de buscar información. Entonces,
Aquí lo más importante va a ser que cuidemos la forma en la que procuramos conseguir esa información. Entonces hay diferentes tipos de entrevista. Tenemos entrevistas de trabajo, que son las preguntas que se le hacen a un candidato para postularse a un empleo. Tenemos las entrevistas no dirigidas, que es una entrevista muy similar a la entrevista de trabajo o preparada, pero en este momento no se hacen ciertas preguntas específicas, sino más bien conforme va respondiendo nuestro entrevistado, se van generando y formulando estas preguntas. Entonces es como algo más fluido, más tranquilo, hay una libertad de obviamente de decir, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que, pues voy a preguntarle esto de acuerdo a lo que me está diciendo, ¿no? Y tenemos la entrevista mixta, es decir, el entrevistador lleva una serie de preguntas y dice si en el momento surge una, la voy generando y la estructuro, la hago, ¿ok? Tenemos entrevista de tensión, que esta es una entrevista que genera tensión en la persona que estamos entrevistando, es decir, cuando por ejemplo están entrevistando a un político, hay un momento donde se siente como que una pregunta que retumba a esa persona, esa es una entrevista de tensión. Y tiene algunas ventajas, pero yo generalmente no la recomiendo porque puede haber alguna mala reacción y entonces sí perdemos entonces nuestra oportunidad de entrevista. Entonces, muchachos, pues estos serían los tipos de entrevista que vamos a ver para que ustedes las desarrollen y tengan pues esa información a la mano para cuando la necesiten. Brincamos a nuestro último ejemplo de texto expositivo.